en la música de vanguardia, en este caso como es Babasónicos, y decirles, como sabrán, pero reiterarles nuestro enorme orgullo como Sony Music México por haber firmado de regreso a la compañía, de regreso a Sony Music. Sony Music fue su primer sello cuando nacieron discográficamente en los 90s, y ahora hemos firmado nuevamente el año pasado a esta gran banda de rock de Latinoamérica. Por eso les queremos dar la bienvenida y tengan ustedes aquí la presencia de Babasónicos. Adelante, gracias. Bienvenidos, Babasónicos, de verdad, nos da mucho gusto que estén en México. Y si quieren, vamos a comenzar con ustedes, algo que nos quieran comentar de esta visita a México, que es muy importante. Tienen un auditorio nacional por delante, están estrenando Romanticísmico, en fin, lo que ustedes gusten. ¿Qué más comentar si lo dijiste todo? No. Ustedes. Estamos recién llegados también, acabamos de bajar del avión a unas horas, pero muy contentos de atravesar todo este periodo de shows y promoción acá en este país que nosotros queremos tanto, ¿no? Así que dispuestos a resolver sus inquietudes que tengan sobre el disco y a escuchar sus preguntas. ¿Cómo la recomiendas a los mexicanos esta producción? Supongo que como salió hace un mes ya saben cómo está y cómo viene, pero te puedo contar que ha sido grabada en los meses entre febrero y abril, entre grabación y mezcla. Tuvimos un coproductor que solíamos usar en las épocas de Dopádromo, Babasónica, esta infame, que se llama Andrew Weiss, y está mezclada por Gustavo Iglesias y Phil Brown, que es el mismo dueto que viene mezclándonos los últimos 4 discos, y Gustavo en casi todos los discos de nuestra carrera. Por otro lado, esto fue masterizado en Masterdisc, y más o menos esos son la ficha técnica del disco, que también la puedes. Nosotros somos los productores, como en todos los casos de la discografía nuestra. Ya hace días... bueno, pero tengo que responder y hablar por teléfono. Es un genio, ¿no? ¿Cómo están rescatando este disco? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo disfrutan? Lo disfrutamos mucho porque ha generado un montón de ecos de comentarios muy amenos y positivos, pero no te diría que los anteriores no. Lo que pasa es que este parece despertar una alegría, una frescura nueva. Cambió en muy poco tiempo, recibimos muchas respuestas sobre nada, como que fue gustando mucho en muy poco tiempo, se abrió camino rápido. ¿En qué se inspiraron para este nuevo disco? Lo que pasa es que no hay una inspiración específica. Los acopios. No es que hay una inspiración específica. Babasónicos siempre responde a la coyuntura, a la realidad y al mundo en que vive. A partir de eso, nosotros sentimos que estamos siempre en un lado de la discusión de la realidad y le damos batalla con los discos, estéticamente, líricamente, y bueno, y ese es el resultado. Más o menos Romanticísmico sale de pensar que en tiempos de romanticismo corrupto, de honorabilidad, de poca honorabilidad y de bajos niveles de dignidad, este disco viene a levantar cierto espíritu épico de lo que nosotros creemos que es la música y la realidad. Y bueno, tiene algo de lo romántico, pero no en el sentido del romance, sino del ideal, de las cosas románticas ideales, de luchar por cosas ideales, por imponerte altos estándares y luchar por ellos. Hola. Por otro lado, o de trayectoria, llámalo como quieras eso, pero por otro lado sí, nosotros intentamos cortar, cuando irrumpimos en la escena, allá por el 91, 92, la idea fue aportar sangre nueva y aportar ideas nuevas a la escena musical del rock nacional en Argentina.
jamás imaginábamos que íbamos a llegar hasta acá porque tampoco existía una industria tan grande para el rock en Latinoamérica, ¿no? Y después, ahora visto desde una macrovisión, sí te diría que somos una evolución de cierta historia autoral, compositiva y estilística argentina. Pero eso es solo una consecuencia de donde venís, que es como le da el sabor a que seas único o mínimamente exótico. Venimos de un país muy lejos. Sí, y yo pienso que la historia del rock argentino, como vos decías, que viene de hace mucho, tiene que ver que en Argentina fue como se adelantó algunos años a cantar rock en español, digamos, fue como un poco 2 o 3 años antes que en los otros países. Y después, con respecto a lo que nosotros continuamos, supongo que tiene que ver con que hubo bandas de rock argentino que les interesó expandir o ir a tocar a Latinoamérica, a otros países de habla hispana, habiendo otras que estaban más en el mercado local y no estaban interesados en ir por Latinoamérica. Hubo bandas que abrieron mercados increíbles como Soda, los Cadillacs, que siguen tocando. Veníamos viendo el cartel de su show gigante cuando veníamos del aeropuerto, y creo que nosotros continuamos un poco eso, la intención de llevar nuestra música a un montón de países, y especialmente a México. Gracias. Por acá, chicos, hablando precisamente de esa evolución, ¿no? ¿Qué es lo que Babasónicos es hoy? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años fueron teloneros de Lenny Kravitz, era banda sorpresa en Viva Latino, y ahora son una banda muy querida en México, ¿no? Hoy ¿qué pueden decir que es Babasónicos? Un combo que hace música, que son socios en un complot que excede la instancia de un disco, te diría, porque son muchos años. Lo que pasa es que nosotros no buscamos una autodefinición, buscamos explicarnos con música. Entonces, nosotros tenemos claro eso, que somos socios en una forma estética de ver la música, de ver el mundo, y a la vez en una actitud que tenemos hacia la industria discográfica, hacia la forma de hacer shows. A partir de ahí, creo que está en ustedes escribirnos. Adrián, hasta el fondo. De alguna manera al rock en español le hace falta regresar a los orígenes y protesta política. Vemos en la portada una bomba molotov, que puede ser igual de una mujer o de un ser andrógino. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, igual que... Yo vengo de un país donde se aprobó la ley de género, así que imagínate que puede ser gente transgénero la que tira bombas y adentro de frascos de perfume. Yo te diría que en mi país sigue existiendo el rock que filo critica la realidad política, pero es muy localista y yo te diría que la música testimonial existía cuando había mucho control sobre los medios. Lo que vos pretendés de música testimonial crítica existía cuando había mucho control sobre los medios, y eso fluía por un circuito no convencional y podía ser de la gente sin que sea de los medios. En la actualidad, cuando hay tantos medios, esa crítica pasa a ser marketing de rebeldía, porque en realidad solo vende discos también. Entonces hacer discos de crítica social para vender discos es utilizar un tema triste, aunque de todas maneras en todos los discos vos podés tener una visión de las cosas y marcar un parámetro de qué lado te parás. Creo que nosotros lo tenemos en todos los discos, eso.
desde por ejemplo temas como Así se habla, Fiesta Popular, siempre tenemos una mirada social hacia las cosas. Lo que pasa es que no tratamos de que eso... Babasónicos trata de que la imaginación sea la base de la inspiración de las canciones. Eso respondiéndole a la realidad, no la denostación social o la crítica social, porque me parece que es eso, es como marketing de rebeldía. Más, la mayoría de los grupos que existen, que hacen eso, no llegan acá, ¿no? Y los que llegan son esos como que no son de acá, de México ni de... No me voy a meter en Estados eso. Unidos. Sí, no me voy a meter en eso. Como el Rage Against the Machine, suponete que hace crítica pero cobra en dólares y tiene las cuentas allá, no lo entiendo yo. Están muy preocupados por la realidad latinoamericana, algunos norteamericanos. Pero viven allá y sus cuentas de banco son de allá, pagan impuestos allá, esa clase de cosas, ¿no? No lo entiendo yo. Hola, hace 2 años. ¿Volvió el romance con estas canciones que habían dejado de tocar en vivo? No tanto, se tocaron, siempre vas a encontrar, supongo en el show del auditorio hay algunas cositas de Jessico, pero vas a encontrar cosas más antiguas en el show por ejemplo, piezas que hace más de 15 años que no tocamos acá. Esa fue una ocasión especial porque cumplía 10 años que había salido el disco. Teníamos un documental que hablaba sobre el disco, que se llama Jessico el documental, y además salían los lados B que se llamaban Carola. Fue solo una ocasión y nos damos el lujo pero de fue hacer un show sorpresa, especial. pero fue sorpresa, no, la gente no sabía no sabía ni que íbamos a tocar nosotros ni que iba a tocar. Entonces aparecimos en un lugar que era un show gratis, sorpresa, y tocamos un disco que es como... Y fue un momento también corto porque estábamos embarcados en hacer este disco nuevo, o sea, no le dedicamos demasiado tiempo a revisar o a homenajear ese disco, sino que fue un recreo. Supongo que como venimos medio atrasados lo vamos a hacer de Infame también, porque también Infame tiene sus lados, sus temas que quedaron afuera, y como tenemos como una tradición nosotros de haber sacado, o un hábito de sacar todos los temas que quedan afuera de los discos, finalmente los terminamos publicando. El hecho de que los discos de los 90 tienen sus 3 discos de outtakes, que se llaman Vórtice, Groncho y Vedette. En este caso, con estos discos de la segunda etapa, elegimos hacerlo de otra manera y hicimos Jessico junto a Carolo, que es su acompañante terapéutico. Carolo. Cuida a Jessica. Por acá atrás. En México han tenido pruebas difíciles por la violencia que hay en el país y les ha tocado vivirlo, digamos que en carne viva, pero también tienen mucha carrera, muchas cosas que se han desarrollado aquí que son buenas. ¿Qué les hace sentir eso cuando vienen acá a visitarnos y si hay otro país en el que tengan este tipo de experiencia? No hay ningún país que hemos tocado más que acá, a no ser Argentina, quizás a la par, un poco más porque me parece más lógico. Y con tantos años, porque son muchas venidas, a veces hemos venido 5 o 6 veces por año y ahora por ejemplo es un mes entero que nos quedamos. Creemos que someramente nos acercamos a entender qué sucede en el país, lo apreciamos mucho, nos ha influenciado enormemente y no tengo una visión como de extranjero que cree lo que los medios dicen del país. Aparte, quizás he recorrido más el país que vos, no sé cuánto lo has recorrido, pero yo todos los años voy a todos los estados de México, entonces conozco mucho el interior del país, toda la república. Y bueno, sí, sufro cuando sé que existe esos conatos de violencia, pero también sé que México va a ser una potencia en el 2015, la más grande de todas. También sé eso, entonces también lo disfruto por mis hermanos. Justamente de los lados B, Vedette, Vórtice Marxista,
En México son muy conocidos, sin embargo, no suelen tocar demasiado esos materiales. Es una suerte como de que en su momento no fueron apreciados en Argentina. Aquí a mucha gente los pide y les gusta, sin embargo, en los recitales no suelen tocar mucho de ellos. Sí, no los vamos a tocar casi nunca. Desde el principio fueron pensados solo como para hacer música editada y nunca los presentamos en vivo. Es algo que va por otro carril que no es el de la banda tocando en vivo. Igual algunos tocaban. De hecho, estamos haciendo un tema. Ahora vamos a hacer un tema. De Carolo. De Carolo, pero es una casualidad porque nos gusta tocarlo. Pero básicamente son canciones que fueron tocadas solo esa vez para ser grabadas. Entonces, ¿entendés esa? Aquí en el mercado informal, digamos, en el Sí. grupo, se consiguen muchos recitales donde justamente hay canciones de esos discos. Es decir, No, hay solo una. Tocamos la hiedra crece y ahora es un caballo. Y una vez en Argentina hicimos... Claro, de eso. Sí, de esos. Una vez presentamos, cuando salió Vedette, que aprovechamos para sacar todos los discos juntos, esos tres, hicimos un show de esos discos. Pero fue un solo show que se hizo, es capcioso, es como un capricho eso. Y vos tenés que entender que es música que nosotros por algún motivo no elegimos que sea la música que nosotros mostramos o decidimos representarla. Por lo tanto, esa música tiene menos horas de trabajo de producción nuestro. Nosotros armamos la música como si fuese un barco adentro de una botella, ¿no? Nos llevan muchísimas horas en enhebrar el mástil y hacer los pequeños sedales que hacen la arboladura de la nave, ¿no? Ese trabajo microscopio que hacemos durante muchos días, concentrados, sin salir los domingos del estudio, todos los días trabajamos, hace que una parte del material se despegue mucho del otro. Lo que pasa es que nos da risa en qué quedó las protoideas. Entonces, cada tanto, cuando pasan, como dice, 10 años de que salió el disco original, en el caso de Infame, nos gustaría sacar Inflame, que es el disco del otro, ¿no? Para que ustedes puedan compartir la distancia desde uno. También tenemos el de romanticísmico en algún lugar, que en algún momento lo vamos a sacar. Pero todos esos discos son como caprichos, anécdotas, entonces no pertenecen a nuestro discurso de show en vivo, entonces no nos da ganas de tocarlo. A veces puede ser como lo que regalamos ahora en el auditorio, pero no va a ser, por ejemplo, no creo que sea un tema que esté en todos los shows que hagamos en México a la vez. Es un show que para los que van ahí lo van a tener. El resurgimiento tiene que ver con algo que se fue y que de buena volvió, y hace 20 años que gobierna el peronismo en Argentina. Inclusive proscripto no se fue nunca, aunque fue prohibido, siempre latió en la superficie. Inclusive las elecciones en el país es como la interna del peronismo. En vez de tener una interna que se vota, la tenemos que votar entre todos. ¿Vos por qué crees que resurgió el peronismo? No. Es un fenómeno muy local. El peronismo es un fenómeno que ni siquiera se parece al PRI, te diría. Es una cosa muy... inexplicable, que no depende... Claro, no depende de la ideología, no tiene ideología el peronismo. Quiere decir que vos si sos de ultraderecha o de ultraizquierda podés ser peronista. Porque el peronismo es un movimiento. Y el movimiento se demuestra andando. Entonces avanza. Es pragmatismo y puede ser neoliberal o socialista. Eso es más o menos el peronismo. Pero los mejores que entienden el peronismo son los historiadores ingleses, politólogos ingleses. Gillespie, suponetele, que es un politólogo inglés, que ellos estudian peronismo, porque es un fenómeno, es apasionante para estudiarlo, y más ahora si estuvieses ahí, ves el delirio peronista, te encantaría, te apasionaría para estudiarlo. A los argentinos les cuesta definir el peronismo porque es como a mí definir lo babasónico, yo estoy dentro de eso. Es más fácil que me definas desde afuera porque yo tengo mucha subjetividad y historias familiares tremendas de anti y pro en todos lados. Por aquí.
Regresando un poco a la cuestión de los shows, ¿nos pueden platicar un poco más de lo que van a presentar en el auditorio? Y si van a tener a lo largo de la gira en México algunos invitados especiales. Invitados especiales no creo que tengamos, porque no es muy de nuestro estilo, ¿no? Solo una vez hicimos una que ha tocado a alguien, pero muy en raras ocasiones. Y el show es sobre la base de presentar Romanticísmico, que tiene perlas que por ejemplo todavía no hemos tocado nunca, que las vamos a estrenar ahí. El caso es de Celofán y de Casi, que se van a tocar por primera vez en el auditorio. Y después un recorrido muy profundo por la carrera que llega a la década del 90. ¿Cuáles son las bandas o bandas mexicanas que ahorita les llama a ustedes la atención? Nosotros nos gusta Playa Mobile Project, por ejemplo. Zoé me gusta. Pero es una pregunta que me hicieron 50.000 veces. 50.001. Acá de ese lado, ¿cómo pretenden dejar a un lado Propósito y enfocarse a un nuevo romanticísmico? Haciéndolo. Ya lo dejamos de lado, ya lo traicionamos y lo enterramos. No sé. Mirá, cada vez que compones un disco nuevo, reaccionás contra las ideas del último, diciendo, bueno, esto que hice en el último no lo voy a volver, no tengo ganas de hacerlo porque ya está hecho, y hoy salgo a buscar ideas nuevas. Más o menos es lo que se nos cambió mucho la temática. Uno de los grandes cambios que tiene el disco es que a propósito fue grabado con Carca como bajista. En este caso, al incorporar a un bajista nuevo y estable de la banda, que de acá en más va a ser nuestro bajista, que se llama Tuta, y Carca pasar a ser multiinstrumentista, cambió la dinámica. Entonces eso nos hizo aventurarnos a canciones con más altas de tempo, de un beat más alto y con swing, con otro tipo de swing. Entonces hemos logrado un disco armónicamente más bailable, y creo que eso ya deja atrás el otro, aunque hay canciones entrañables también en la propuesta. Por acá, buenas tardes. ¿Es la primera vez que tocan temas de su discografía de los 90 aquí en México? O sea, ¿los conocen en mucho? En los 2000 puede ser. Sí. Pero en 90 vinimos cuando solo teníamos eso. Sí, pero nosotros vinimos con Trance Zomba nada más editado. Okay, entonces no teníamos más que tocar que Trance Zomba y algunas cosas de Pasto. Pues, pero después volvimos con Dopádromo y Babasónica. En esas instancias era lo que tocábamos. Ya a partir de nuestra llegada, no, pero hemos tocado algunas cositas de Babasónica. Ya a partir de nuestra llegada Poyésico había muy poco contenido de la época en los shows de la época de los 90, y oscilaba en canciones como Soy Virgen, Descalzas, Sátiro y algunas de esas que son de Babasónicas, alguna que otra de Desfachatados que hemos tocado, pero hemos traído una versión muy nueva de ese tema que hace mucho que no tocábamos. Aparte, hace tiempo que desde los últimos discos nosotros venimos armando nuestras listas, nuestro repertorio de shows, un poco dictado por nuestro disco actual. O sea, como son shows que tienden a presentar el disco que estamos presentando en el momento, en general tenemos como un método que es elegir de nuestro amplio repertorio, que tenemos mucho atrás de eso, los temas que tengan como cierta empatía con los temas de nuestro disco nuevo. En el caso de ahora de Romanticísmico, los temas de nuestro repertorio anterior están elegidos de acuerdo a cierta no similitud, sino la empatía que puede generar un show dinámico
con los temas nuevos conviviendo con esa selección de temas viejos. O sea que no tiene que ver ni con el pedido del público, ni con tocar temas que hayan sido más o menos conocidos, sino más en función del show. El disco nos dicta un poco qué temas queremos rescatar de los discos anteriores. Gracias. Por acá atrás, ¿qué tan importante es ahora grabar y estar en una transnacional, el regreso a Sony, el ser revalorados en la primera disquera que les dio la oportunidad? Han sido 22 años en que la música se ha revolucionado y ha evolucionado. Ahora con un clic podemos dar si nos gusta o no, o al final lo que se mantiene es el talento. Hoy en día, ¿qué es la música para ustedes en ese aspecto comercial o transnacional de una disquera? Y la segunda pregunta, si fuera... Esa pregunta es casi inentendible, pero te hace la otra. Existe como varias. Claro, hace la otra igual. Yo digo, es muy importante para nosotros. Para nosotros es muy importante. Pero considera que no venimos de tampoco la independencia alternativa. Pero también tené en cuenta que en México particularmente hemos pertenecido 5 discos a un sello multinacional, un disco a un sello independiente mexicano que se llamaba Suave, otro disco a otra multinacional chiquita, después 3 a otra multinacional, y ahora que no es un cambio, por eso le digo, entonces no es que es un cambio. Nosotros cuando entendemos la industria discográfica nos parece más importante estar ahora en Sony porque tiene un gran catálogo nuestro y tiene la posibilidad también de distribuir Jessico Infame. Y básicamente las compañías discográficas son socios de los artistas en el caso nuestro, no porque no somos, no es que te dan, no estamos buscando una oportunidad. Difundir nuestra música básicamente se busca. Entonces son los socios indicados para este periodo de crecimiento. Anda por tu segunda pregunta. En ese sentido, ¿qué viene siendo la internet algo de para los ustedes? clics, ¿no? La internet para ustedes. Y la internet... Supongo que aplicado a nosotros, nosotros tenemos una relación con la música bajada en internet que yo no me pondría a criticar con internet en general o la música en internet. En general. No dijo nada. A veces busco cosas en Google. Eso. Y cuando veníamos era más difícil que no había ni internet. Suponete, ahora lo mejor que pasa para la música es que se hizo transportable en menor espacio físico. Eso llegó, se hizo más popular la música, pero no más popular porque toda la gente escucha una canción, sino porque cualquiera puede llevarla a cualquier lado y está en todos lados. Ya la música inclusive vas a comprar cosas que abran y salga música, bueno, entonces la música te acompaña en todos lados. Eso creo que es un triunfo de algo más lúdico que, por ejemplo, las armas, que también están en todos lados. Entonces, sí, yo no sé si aquí en México se usa, en Argentina mucha gente joven en general va con sus teléfonos con música sonando, ya sin auriculares, se van con el sonidito ese. Entonces se cruzan como con música, ya hay como un diálogo de música a través del teléfono, lo cual para la calidad de audio es lastimoso, pero para la presencia de la música en el mundo es un éxito. Finalmente, si comparáramos a Babasónicos con un equipo de fútbol o la selección argentina, ¿con qué se quedarían? No sé, el equipo yendo por la Copa Libertadores o de plano ya ahorita ser candidatos favoritos a ser campeones en Brasil 2014. Y para que ir a menos. Prefiero de última llegar a la semifinal del 2014. Aparte es en Brasil, que está bueno, debe estar bueno, supongo. Mucha suerte con Nueva Zelanda. Por acá de ese lado, Fernando, ¿no tienes? Sí, porque te sonó el teléfono y no me escuchaste lo que te respondía. No, sí te escuché, lo que pasa es que... lo que pasa es que llamó tu pero, jefe. Exacto, mi jefe.
lo estaba regañando su jefe porque los admira tanto que no le tocaba esta orden y de todos modos vino. Bien, no sé si ustedes se consideran o se pueden considerar, digo, dicen que los argentinos son muy arrogantes. ¿Son un ícono en la música del rock ustedes, así se sienten? ¿O qué pasaría si quitáramos y desapareciéramos toda la historia de Babasónicos? ¿Pasaría algo en la música, en el rock? ¿Se olvidarían de ustedes o la gente tendría sed de ustedes? Esa es la primera pregunta, ¿cómo lo ven? Probablemente sí, se olvidarían de nosotros. Nadie. Ahí está, tomá. Qué poco arrogantes que somos. Nadie es inolvidable. Pero nadie es inolvidable. Sí, el único que te va a recordar es tu mamá. Se desaparece eso. El mundo no necesita de ninguno de nosotros. Y va a seguir igual. En ese sentido de que el mundo seguiría igual, entonces, ¿qué función tiene lo que han dejado de huella? 22 años. Preguntar a Maná eso. ¿Cómo le pesa? ¿Cómo le pesa eso? Esto lo ha hecho, yo por lo menos hago disco distinto. Pero Maná no está aquí, están ustedes. Lo que pasa es que ¿qué creo en decir por qué soy fundamental para que el mundo gire? Para nada, no somos fundamentales. Simplemente hacemos música. La música, hacer canciones es como condensar una pequeña emoción. Sos un alquimista si haces canciones en los tiempos modernos. Esa canción viaja por el éter, por el espacio, impacta en la gente y la emociona. Nada más. Mirá, hay gente que va al psicólogo y otro que escucha música. Y hay gente que va a hacer las dos cosas. ¿Y se escuchan ustedes mismos todos los días? ¿Por qué no? A veces, ¿por qué no? No todo el día, no puedes mirarte al espejo todo el día, serías que Dorian Gray. Es que es un programa cómico del que venís vos. Hola, ¿qué tal? Me gusta. Opinamos un poco, a veces ni opinamos y nos dejamos llevar. En este caso la tapa fue una idea de ellos interpretando el disco. Y había varias ideas y esta nos resultó una idea de alto impacto y que bastante lineal con el disco, cosa que hemos tenido tapas que no eran para nada lineales, o sea, eran solamente tenían un valor artístico o gráfico, pero no tenía tanta relación con el material lírico del disco, con las ideas del disco. Esta es una tapa más que tiene una relación bastante directa con el título especialmente y también con algunas cosas de las que habla el disco. También hicimos el vinilo, que me dijo mi amigo Murabi que va a salir en noviembre, que eso nos pone contentos siempre sacar nuestro disco en vinilo. Y ya lo habíamos hecho con la reedición de Jessico. Y también van a salir nuestros primeros 5 álbumes de Sony, los de los 90. Creo que eso va a salir el año que viene, a principios del 2014. Babasónicos busca el contraste, entonces ese choque en las imágenes, en las ideas de las canciones. Romanticísmico habla de eso, de una arquitectura de las relaciones humanas, un movimiento donde simbran las relaciones humanas, las relaciones consideradas como instituciones estancas, y hacerte parar de un lado y del otro y ver también, poder entender cuán ridículo es sostener una postura que simplemente en las relaciones. En ese contraste tratamos de que la tapa y que los videos inclusive contengan algo del motor del motor que provoca nuestros motivos. Y yo también los invito a que vean el video nuevo que se acaba de estrenar, hace 2 días, no lo sé porque entre que viajé perdí la cuenta, pero que se llama Los Burócratas del Amor. Y bueno, y a continuación van a también poder ver otros que ya están filmados, pero que se van a ir dando a conocer a medida que sepamos cuáles son los sencillos. Con la particularidad de que hicimos todos los videos con el mismo director, cosa que en los discos anteriores habíamos trabajado con diferentes. Esto era algo que a mí particularmente me gusta, que es que un solo director plasme su visión sobre 3 o 4 videos o 5. Fue el mismo director de La Lanza, es el mismo director de Los Burócratas del Amor, se llama Juan Cabral,
argentino que trabaja, es un director de cine publicitario en Inglaterra, también es creativo publicitario. Y básicamente era considerar los videos como una obra en sí mismo, y que perduren sobre el tiempo, sin acompañando al desarrollo de la canción, pero sin ser meramente un objeto promocional. Ustedes que están tan politizados, quisiera saber cuáles son... ¿Ustedes qué? ¿Los argentinos o los babasónicos? ¿Politizados? Sí, bueno. los babasónicos. Ajá. Okay. ¿Cuál es la opinión que tienen del espionaje de Estados Unidos en la región y en el mundo? Vos Algo decís, que por lo ya menos cuando agarran sabíamos... vos decís como lo que pasó la otra vez que estuve acá, que agarraron a un narco y lo saca primero como noticia el Daily Texas News y después lo saca la oficina acá, ¿eso? Esa clase de cosas. No, o sea, estos espionajes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a varios presidentes, a varios países, a los Wikileaks más que eso. No es precisamente Wikileaks, es el agente de la CIA que empezó a filtrar todas estas cosas que si bien ya lo sabíamos, hasta ahora tenemos pruebas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión? Y si este sería un tema abordado de forma estética en alguno de sus futuros álbumes, como algunos temas abordan de eso. Mirá, Estados Unidos viene haciendo esto en los últimos 60 años, no es y bueno, México es maravilloso, un país, de los países geográficamente más lindos del mundo, humanamente también, y tiene un problema enorme, que los tienen al lado. Nosotros por lo menos lo tenemos un poco más lejos, lo sufrimos un poco menos, pero vienen hasta ahí y nos imponen sus políticas económicas y están siempre... En Argentina es muy clara la discusión sobre cómo resistimos la imposición de sus políticas permanente. ¿Qué opino sobre el espionaje? Creo que es lo que usó el imperialismo últimamente para controlar. Mirá, cuando Latinoamérica fue todos gobiernos militares, durante la década del 70, post-crisis del petróleo, después decodificaron, abrieron los archivos de todo eso y se dieron cuenta que era, bueno, se llamaba el Plan Cóndor, para que tejido desde Panamá, para que todos los países tengan gobiernos militares, para poder endeudarlos. Entonces, no me llama la atención que ahora vaya uno de la CIA a decir lo mismo le hacen a Afganistán, a todos los que no votan lo que ellos quieren, ¿no? No me llama la atención. Lo que pasa es que si hemos creado una sociedad, nosotros no la hemos creado, pero todos aportamos para esta sociedad donde se rige por el capital, y el capital se defiende a partir de la violencia en todos los aspectos. Vos me preguntás qué habría que hacer, y bueno, habría que cambiar el paradigma, y el paradigma se cambia por lo menos empezando todos a pensar distinto, y si todos empezamos distinto, empezamos a no consumir lo que ellos quieren y a poder tener nuestra propia identidad de consumo, a generar conductas propias, bueno, de a poco modificaremos las cosas, pero no está en mí ser un profeta del nuevo, son simplemente un músico. Y no de los que más escuchan, seguramente si fuese del que más escuchan en el mundo, me jugaría por eso. Hola chicos, aquí de Televisa Especiales. Me gustaría, ya les preguntaron como de bandas mexicanas que escuchan y tal, me sorprendió que dijeran Play at Móvil. Sí, porque somos eso, sorpresa nada más. Y ahora quiero que me sorprendan, ¿qué bandas argentinas son las que ustedes recomendarían? Un par de bandas argentinas que todavía no están en el mainstream y que ustedes recomendarían. Dos de ustedes estuvieron produciendo a Banda de Turistas, por ejemplo, que es una gran banda que a mí me gusta, mira, Indios, que está a punto de llegar, todavía ni sacaron el disco, mirá esos chicos qué rápido, se llama como una canción nuestra del primer disco. Una vaga me gusta también, tirado, de bandas pequeñas, pero bueno, sí, lo veo con más esperanzado que en otros momentos, porque es el momento donde más, de los últimos años, donde vuelve a haber más cantidad de microbandas. Hay una escena muy grande también de cantautores. ¿La UTI o una asociación? No, eso son asociaciones de música independiente. Lo que pasa es que
la música creció a niveles institucionales en Argentina. Se declaró la ley de la música. Yo no conozco bien, pero sé que México también tiene una ley, por ejemplo, sobre el cine, que apoya el cine, ¿no? El Estado apoya el cine. Pero no sé, creo que eso no sabía si el Estado acá apoya la música. En ese no hay, ¿no? Porque eso no existe. Claro, en Argentina este año se firmó una ley que, como se apoya las artes plásticas y se apoya el cine, porque se mantienen los museos, se dan becas, que eso acá hay igual, esa misma ley se va a hacer extensiva a la música y va a tener los discos independientes y esas cosas. Bueno, lo que habría que hacerle también es sacar el IVA a la música. Y la última, el documental sobre Jessico, ¿piensan darle como más difusión aquí en México? Hay gente que no lo ha visto, solo está en internet me parece. Habrá un DVD, hay personajes muy importantes que salen ahí, ustedes mismos contando como toda la historia de Babas, cómo comienza. ¿Se le va a dar algo más? No, es que el documental habla de una hipótesis de cómo en el periodo máximo de crisis se hace un disco que es referente de una década. No porque lo decimos nosotros, sino porque arrasa con las encuestas y ha marcado a una generación en Argentina, Jessico. Ha influenciado mucho a generaciones subsiguientes. Entonces explica cómo en un momento donde a nosotros se nos va el manager y un integrante, que quedamos sin contrato discográfico, nos rearma sin perder continuidad, porque nosotros no dejamos de tocar, tampoco nunca presentimos la adversidad. Nosotros vivíamos con una felicidad enorme todos esos momentos, la pérdida de los integrantes, del manager, todo. Lo vivíamos con una felicidad enorme. Lo peor que pasaba era también la crisis del país. Claro, pero estaba prendiendo fuego el país. Apenas el disco sale, cierran las dos cadenas que distribuían el 80% de los discos en Argentina, y después de ese colapso cae el país. Los incidentes de diciembre, en la misma semana que el disco era el disco del año. O el mismo día, suponete, que el disco del año. Como en un lugar donde no hay posibilidad de sacar dinero de los bancos, la crisis total, un disco, más allá de la venta, se hace un disco bandera, ¿no? Y donde no había tanto bajada de internet ni copia, todavía no existía tanta ese nivel de piratería. Los discos subsiguientes nuestros fueron líderes en piratería. Bueno, esperemos que compren el legal. Sí, ya no tiene sentido. Y, señores de Babasónicos, ¿algo que gusten agregar antes de dar por concluida la conferencia? No, que estamos muy felices de tenernos acá presentes y de resolver sus inquietudes, y que los esperamos en el auditorio con un show sumamente nuevo y sorpresivo. Hemos traído un montón de personas para hacerlo, así que... ¿Hay más producción que el último show del auditorio? Sí. Mejor producción. Mejor. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos compitiendo por el esnovismo en la tecnología. Estamos tratando de que la tecnología nos sirva para acercar una emoción. Entonces estamos usando, más que fuegos de artificio, estamos y super LED modernos, estamos yendo hacia otra cosa, lo que no está usando los demás, ¿sí? Como formas, arquitecturas, más que tiene que ver con... de Praga, cosas más artísticas. Oh. Pues muchas gracias, señores de Babasónicos, gracias, señores de la prensa. Vamos a darle un aplauso a este grupazo de rock. Muchas gracias a Adrián Dargelos, a Diego Rodríguez, a Mariano Roger, que es muy disciplinado, a Diego Tuñón y a Diego Castaño. Muchas gracias.